cuando hablamos de tipos de líneas, la cosa es muy parecida. Fíjense que acá hay dos casilleros de líneas. Uno hace referencia al grosor de línea, una propiedad que nosotros no vamos a utilizar en el curso. Y el tercero hace referencia al tipo de línea. Si yo despliego el listado de tipos de línea, el programa me muestra cuáles son los tipos de línea disponibles en el dibujo. Y me dice, por capa y por bloque, que son tipos de línea lógicos, nos olvidemos de por bloque, y como en el caso de el color, cuando nosotros le asignamos a un tipo de línea el color por capa, el programa cada objeto va a adoptar el tipo de línea que tiene asignada esa capa. Ahora, ¿qué diferencia notan entre desplegar el listado de colores, que tiene esta opción seleccionar colores y tengo todos los colores disponibles en el dibujo, y desplegar el listado por capa, donde si yo hago un clic en otro, no tengo, como pueden ver en este cuadro de diálogo, más que un tipo de línea real, que es el tipo de línea continuo, y después tengo los dos tipos de línea lógicos, de los cuales me interesa solamente por capa. ¿Cuál es la diferencia que ustedes pueden ver entre color y tipo de línea? En un archivo de AutoCAD están disponibles todos los colores que yo puedo utilizar, pero no están disponibles todos los tipos de línea que yo puedo utilizar. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hago para incorporar al dibujo nuevos tipos de líneas? Los tipos de líneas alternativos que me ofrece el programa están almacenados en un archivo externo, están almacenados fuera del archivo DWG sobre el cual nosotros estamos trabajando. Entonces, si queremos cargarlo, si queremos utilizarlo, tenemos que cargarlo en nuestro dibujo desde ese archivo externo que nosotros vamos a seleccionar. ¿Cuál sería el procedimiento? Cerremos el cuadro de diálogo, lo hagamos desde el principio. Despliego el casillero correspondiente al tipo de línea, hago un clic en otro y visualizo este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo, fíjense que acá tiene en la esquina superior derecha un botón que se llama ocultar detalles o detalles, que me da más o menos información que la que yo necesito sobre los tipos de líneas disponibles. Ahora, si yo quiero cargar en el dibujo un tipo de línea que está en ese archivo externo, que es un archivo que tiene extensión lin, obviamente de línea, ¿qué se les ocurre que tendríamos que hacer para cargar un tipo de línea desde ese archivo externo? Voy obviamente al botón cargar y cuando hago un clic ahí, el programa me muestra otro cuadro de diálogo que me permite, en primer lugar, seleccionar de los archivos de tipo de línea disponibles, que son el ACAD-LIN y el ACAD-ISO-LIN, cuál es el que voy a utilizar. Si ustedes se recuerdan, cuando hemos empezado a dibujar, hemos utilizado una plantilla de dibujo que se llamaba acadiso.dwt. Por ese motivo, el archivo que me propone el programa, cuando tratamos de cargar un tipo de línea, se llama también acadiso.lin. Si nosotros hubiéramos iniciado el dibujo desde el archivo acad.dwt, acá me ofrecería para cargar tipos de línea el archivo acad.lin. Y de ahí tengo un listado de todos los tipos de línea disponibles en ese archivo. Y yo puedo seleccionar cuál es el que quiero utilizar. Entonces, supongamos que quiero hacer una línea de trazo. Fíjense que acá tienen varias opciones. Seleccionamos, por ejemplo, esta Hidden 1. Hago un clic en aceptar. Y fíjense que acá se ha cargado ese tipo de línea. ¿Sí? Una vez que yo quiero utilizarla, ponerla como tipo de línea actual, como tipo de línea vigente, yo simplemente hago doble clic sobre la misma y fíjense que el programa me dice que el tipo de línea actual es ese que yo he seleccionado. Perdón, tengo que poner actual acá, no es con doble clic.
Fíjense que acá me dice que el tipo de línea que yo he seleccionado es ese. Cuando cierro el cuadro de diálogo y voy al menú desplegable de propiedades, acá ya no dice por capa el tipo de línea, sino me da el nombre del tipo de línea que nosotros hemos seleccionado. Y si ahora empezamos a dibujar objetos, los objetos se van a dibujar con ese tipo de línea. ¿Sí? Cualquier cosa que yo haga se va a dibujar con ese tipo de línea. Pero tampoco los tipos de línea se suelen asignar de esta manera, sino que se selecciona, cuando vamos a utilizar, le decimos al programa que los tipos de línea también sean lógicos, que también tomen el tipo de línea que le asignamos a las capas. Entonces volvamos al menú desplegable, al cuadro de diálogo de administrador de tipo de líneas y le digamos que nosotros vamos a utilizar tipo de línea por capa. Ahí hecho doble clic, me pone tipo de línea por capa, hago clic en aceptar, despliego el listado de propiedades y fíjense que acá está el tipo de línea por capa. Si dibujo, como estoy dibujando en la capa 0 que tiene un tipo de línea continua, todos los objetos que dibujo se ven del tipo de línea continua. Tampoco es conveniente asignar tipos de línea verdaderos, sino que se utiliza el tipo de línea lógico. Es decir, le decimos, adapta el tipo de línea al tipo de línea que tiene asignada la capa. Entonces, por lo general, en el panel propiedades, nosotros vamos a tener definidos tanto el color como el tipo de línea por capa. Excepcionalmente se puede justificar trabajar de otra manera y si se presenta esa situación durante la elaboración del trabajo práctico, nosotros se lo vamos a hacer saber. Pero como regla general, siempre el color y el tipo de línea que utilicemos va a ser un color lógico por capa. Y ahora pasemos a explicar, hagamos un ejemplo cambiando el tipo de línea de la capa 0 para que quede más claro. Del mismo modo que hemos cambiado el color, si yo en vez de ir a la columna correspondiente al color de la capa 0 voy a la columna tipo de línea, fíjense que el programa ahora me muestra los tipos de línea disponibles y está disponible el tipo de línea que nosotros habíamos cargado recién. Si le asigno ese tipo de línea a la capa, cuando cierre el cuadro de diálogo, todos los objetos situados en esa capa adoptan el tipo de línea que yo he indicado. ¿De acuerdo? Si quisiera cargar otro, puedo desplegar acá el tipo de línea y en este cuadro seleccionar tipo de línea le digo que voy a cargar otro tipo de líneas, por ejemplo, este tipo de línea de puntos, aceptar. Selecciono ese tipo de línea para la capa, ahora he asignado ese tipo de línea y fíjense que ahora el programa me muestra todos los objetos con líneas de puntos. Ahora, ¿por qué no se distinguen las líneas? Porque los puntos están demasiado separados, ¿no es cierto? Entonces, otro elemento interesante que tienen que tener en cuenta cuando trabajamos con tipos de línea es este factor de escala global que indica el tamaño que van a tener cada tramo de los tipos de línea, cada segmento en el caso de líneas de trazo o la separación entre puntos en el caso de líneas de puntos. Entonces, si yo pongo un factor menor que 1, los puntos en este caso van a estar mucho más juntos unos que a otros. Y si pongo un valor mayor a 1, van a estar mucho más separados al extremo que probablemente no los vea. Entonces pongamos un valor más chico, por ejemplo 0,5. Hagamos un clic en aceptar y fíjense, bueno, no me acuerdo cómo se veía antes, pero aparentemente está un poquito más junta la línea. Pongamos 0,05 y ahí sí, fíjense que se alcanza a distinguir que cada una de las líneas es una línea de puntos. Del mismo modo que nosotros hemos cambiado el color, entonces podemos cambiar
en el administrador de capas el tipo de línea que vamos a utilizar. Y como regla general, entonces, ningún objeto va a tener asignado ni un color ni un tipo de línea verdaderos, sino que van a tener asignado un color y un tipo de línea lógico que se llama por capa o by layer, si alguno está utilizando la versión en inglés de AutoCAD en su casa.